de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día, y le solicito a los diputados respetuosamente ocupar sus lugares para dar inicio a esta sesión. Que se acomoden. Orden del día: 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lecturas y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 29 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Gipsy Marisol Estrella Guillermo, Diana Luisa Aguilar Ruelas, Dalila Mata Pérez, Francisca Zárate López, Carmen Ábalos Trujillo y Dáger Puch Rivera justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Gracias. Y que Andrés sí llega. Gracias. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:22 del día de hoy, 10 de julio del año de 2026, se abre la 22ª sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Segunda secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Con su permiso, diputada presidenta. Oficio de fecha 10 de junio del 2026, remitida por la arquitecta Bernardet, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por medio del cual envía respuesta remitido por la mesa directiva derivado del acuerdo aprobado por esta legislatura relativo al análisis técnico, estructural, presupuestal y de viabilidad respecto a la situación que guarda la cancha de usos múltiples de la comunidad Manuel Castillo Brito del municipio de Calakmul, Campeche. Oficio de fecha 9 de junio del 2026, signado por la maestra María Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que remite información para solicitar se tome en cuenta y se realicen las modificaciones legales pertinentes en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Oficio de fecha 10 de junio del 2026, remitido por el diputado Alejandro Carabias y Casa, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, por medio de los cuales hace de conocimiento la clausura del segundo período de sesiones, la instalación de la Comisión Permanente y la integración de la Mesa Directiva del tercer año de ejercicio. Circular de fecha 21 de mayo del 2026, suscrito por el doctor Remedio Cerino Gómez, secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado de Tabasco, por medio del cual hace conocimiento la elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el segundo receso del segundo año de ejercicio. Circular con fecha 26 de mayo del 2026, signado por el licenciado Fernando Jara Soto, secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, en el que comunica licencia del diputado Iván Quirós Martínez. Diputada Presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida.
Muchas gracias, segunda secretaria. Se da por enterada la asamblea de la correspondencia de los congresos de los estados de Guerrero, Oaxaca y Tabasco. En lo que respecta a los documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intégrese los documentos a su correspondiente expediente legislativo. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para expedir la Ley de Revitalización, Fomento y Gestión del Patrimonio Edificado del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi y el Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para expedir una nueva ley de educación del Estado de Campeche, promovida por la diputada Verónica Margarita Roca Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, adhiriéndose las diputadas Mónica Fernández Montúfar, Gipsy Marisol Estrella Guillermo, Diana Luisa Aguilar Ruelas del Partido Movimiento Ciudadano, Verónica Margarita Roca Méndez, Francisca Zárate López del Partido Parlamentario del Partido Morena, Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido del Trabajo, María del Rosario Cruz Hernández y el diputado Josué Jesús Rodríguez Golib de la representación legislativa del Partido Acción Nacional. Iniciativa para adicionar el capítulo cuarto denominado de los pueblos indígenas y los artículos 19 bis y 19 ter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales de la representación legislativa del Partido del Trabajo. Propuesta para solicitar respetuosamente la colaboración de la representación estatal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que gestione ante el Instituto Mexicano de la Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable la revisión técnico-científica del periodo de vida del robalo en las costas del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena e Ignacio José Muñoz Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Propuesta para exhortar respetuosamente a la alcaldesa del Ayuntamiento de Campeche a través de la Dirección de Obras Públicas a fin de que se realice la pavimentación de diversas calles de la colonia 20 de noviembre de la capital del estado, promovida por la diputada Ana María López Hernández. ¿Es cuánto? Gracias, primera secretaria. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Con permiso, diputada presidenta. La diputada Abigail Gutiérrez Morales, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47. ¿Y cuál es? Esta. ¿Esta tampoco? Perfecto. ¿Y esta? Congreso del Estado de Campeche presente. El que suscribe, diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 46, fracción segunda y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la presente Ley de Revitalización, Fomento y Gestión de Patrimonio Edificado del Estado de Campeche bajo la siguiente exposición de motivos. La presente ley atiende una problemática pública urgente al deterioro progresivo de inmuebles ubicados en los centros históricos del Estado de Campeche, particularmente en los municipios de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, situación que compromete la seguridad de la población, debilita la identidad urbana y desaprovecha un activo cultural, turístico, social y económico de alto valor para el desarrollo del Estado. La protección, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio edificado constituye una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el modelo vigente,
ha trasladado a los propietarios la carga económica y administrativa de conservar inmuebles sujetos a restricciones patrimoniales sin ofrecer incentivos suficientes ni procedimientos ágiles que hagan financieramente viable su restauración. Como consecuencia, numerosos edificios permanecen abandonados en litigios o presentan condiciones de riesgo estructural, incrementando los peligros para la población y ocasionando deterioro constante al patrimonio histórico. La iniciativa propone transitar hacia un modelo de corresponsabilidad entre el Estado y los municipios, los propietarios, la iniciativa privada, los colegios de profesionistas, la sociedad civil y las autoridades competentes, mediante mecanismos como la certificación de fomento del patrimonio, la ventanilla única patrimonial al Fondo de Rescate del Patrimonio y el fideicomiso de rescate patrimonial. Estos instrumentos buscan hacer financieramente viables la conservación de patrimonio edificado, reducir cargas regulatorias innecesarias, preservar la competencia federal del INAH y detonar beneficios urbanos, fiscales y económicos a largo plazo. La conservación de los centros históricos no constituye únicamente una cuestión estética o cultural, sino una auténtica política de protección civil, desarrollo urbano y fortalecimiento económico. El deterioro de inmuebles históricos representa un riesgo para la seguridad de las personas afectadas, la imagen urbana, reduciendo la competitividad turística y limita la oportunidad de inversión y desarrollo local. La presente ley no sustituye las autorizaciones federales en materia de patrimonio histórico, por el contrario, armoniza la gestión social y local y establece mecanismos de coordinación administrativa, incentivos fiscales y herramientas financieras compatibles con las atribuciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La presente iniciativa parte del principio de que la protección del patrimonio histórico constituye una inversión pública de largo plazo. Los incentivos fiscales propuestos deberían evaluarse de manera periódica mediante indicadores objetivos que permitan medir el número de inmuebles rehabilitados, la inversión pública y privada, generando el incremento del valor catastral, la evaluación de la recaudación municipal, los empleos generados y el impacto urbano y turístico de la política pública. Por lo expuesto anteriormente, la presente iniciativa representa un peso decisivo hacia la modernización de la política urbana y patrimonial del Estado de Campeche, al dotar al Estado y a los municipios del instrumento jurídico, financieros y administrativos innovadores que permitan proteger al patrimonio histórico, fortalecer la seguridad de la población, impulsar el desarrollo económico local y garantizar un modelo de gestión pública basado en la corresponsabilidad, la transparencia y el desarrollo urbano sostenible. Atentamente, el diputado Jorge Pérez Falconi. Diputada Presidenta, ha dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, segunda secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Gracias, Presidenta. Ciudadanas, diputadas y diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. La que suscribe, diputada Verónica Margarita Roca Méndez, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación del Estado de Campeche bajo la siguiente exposición de motivos. La educación constituye el más importante de los derechos sociales porque hace posible el ejercicio de los demás derechos y permite a las personas desarrollar plenamente sus capacidades, construir un proyecto de vida y participar de manera informada en la vida democrática y comunitaria. La presente iniciativa propone expedir una ley de educación del Estado de Campeche que armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Educación y con los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero que al mismo tiempo otorgue identidad local a la política educativa estatal. La expedición de una ley estatal de educación no debe concebirse como un acto repetitivo de la legislación general. Por el contrario, la competencia concurrente en materia de educación exige que cada entidad federativa desarrolle su propio andamiaje normativo, siempre dentro del marco constitucional y legal aplicable.
Campeche requiere una ley que no se limite a declarar principios, sino que establezca mecanismos claros de coordinación entre autoridades, comunidades y escuelas, reglas de implementación, criterios de financiamiento, obligaciones de transparencia, instrumentos de seguimiento y medidas concretas para atender las desigualdades históricas que persisten en el territorio. En materia educativa, la armonización legislativa no puede ser pasiva, debe ser creativa, pero jurídicamente segura. Debe respetar la jerarquía normativa, pero también reconocer que la ley local es el vehículo idóneo para concretar acciones específicas que den respuesta a las necesidades de la población campechana. En este contexto, resulta indispensable precisar que la presente iniciativa opta por la expedición de un nuevo ordenamiento integral en el lugar de una forma parcial al texto vigente. La legislación educativa actual en el Estado de Campeche fue diseñada bajo premisas estructurales previstas para modelos educativos superados, lo que genera una dispersión normativa que impide la articulación sistémica de la nueva escuela mexicana. Por tanto, la sustitución local total de la ley se justifica bajo el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, permite reorganizar de manera integral el sistema educativo estatal, delimitar con precisión quirúrgica las competencias concurrentes con la federación, evitando duplicidades u omisiones, y dotar a la comunidad educativa de un texto armónico, moderno, con certeza jurídica y plenamente ejecutable. La presente iniciativa propone revalorar al magisterio no solo en el discurso, sino mediante disposiciones que reconozcan su autonomía profesional, su derecho a la formación continua, su participación en el codiseño curricular y su tiempo para la planeación colaborativa. La autonomía profesional no implica ausencia de marco normativo, sino confianza institucional en la capacidad pedagógica de las y los docentes para tomar decisiones acordes con las necesidades de su grupo y de su territorio. Una ley educativa moderna debe proteger esa autonomía y evitar que la burocracia absorba el tiempo y la energía que deberían destinarse a enseñar, aprender y acompañar a la niñez y juventud. En suma, la presente iniciativa expide una ley de educación del territorio campechano que armoniza en el marco constitucional y general vigente, pero que además reconoce la realidad territorial, cultural y lingüística de la entidad. Su pronóstico es convertir el derecho a la educación en una experiencia afectiva y concreta mediante obligaciones claras, mecanismos de financiamiento, indicadores de evaluación, participación social, pertinencia cultural y justicia territorial. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideración la presente iniciativa. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, cuarta secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa. Gracias, Presidenta. Diputada Marisela Flores Mo, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción segunda y 54, fracción de la Constitución Política de los Estados de Campeche, así como en los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, somete a consideración de la soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Campeche en materia de derecho a la recuperación integral de las personas sobrevivientes de cáncer. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. La salud constituye un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche y los diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. El cáncer representa uno de los principales desafíos de salud pública de nuestro tiempo. Gracias a los avances científicos y médicos, cada vez más personas logran superar esta enfermedad y continuar con sus proyectos de vida. Sin embargo, la recuperación no termina cuando concluye una cirugía, una quimioterapia o una radioterapia.
Las secuelas físicas, emocionales, psicológicas, sociales y económicas derivadas del cáncer suelen acompañar a las personas mucho después de haber finalizado su tratamiento, particularmente en las mujeres que han enfrentado cáncer de mama. Las consecuencias pueden ser profundas, permanentes, la pérdida de un seno o ambos senos, las alteraciones corporales derivadas de los tratamientos, la caída de cabello, las limitaciones físicas, la ansiedad, la depresión, el miedo a una recaída y las dificultades para reincorporarse plenamente a su vida cotidiana constituyen realidades que no siempre reciben la atención necesaria. Si bien en Campeche existen acciones institucionales orientadas a la prevención, detección y tratamiento de cáncer, así como servicios de apoyo psicológicos para pacientes oncológicos, resulta necesario fortalecer el marco jurídico para reconocer expresadamente el derecho a una recuperación integral. Porque el cáncer es una batalla y como toda batalla deja huellas, deja cicatrices visibles e invisibles, deja marcas en el cuerpo, en la mente, en la autoestima y en el proyecto de vida de quienes la enfrentan. Muchas mujeres sobreviven a la enfermedad, pero posteriormente enfrentan una lucha, la de reconstruirse, una lucha que también tiene un costo. Porque acceder a una prótesis mamaria o a una peluca oncológica, a terapias de rehabilitación, apoyo psicológico especializado o a servicios de acompañamiento emocional representa un gasto que muchas familias ya no pueden afrontar después de haber destinado gran parte de sus recursos económicos a sobrevivir. La realidad es que para muchas personas vencer el cáncer no significa necesariamente recuperar su bienestar. Por ello, la presente iniciativa propone incorporar a la Ley de Salud del Estado de Campeche el derecho a la recuperación integral de las personas sobrevivientes del cáncer, con el propósito de promover acciones orientadas al fortalecimiento de la salud mental, a la rehabilitación física, el acompañamiento emocional, la recuperación de la autoestima y la reintegración social de quienes han enfrentado esta enfermedad. Por las razones anteriores expuestas, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Diputada Delma Ravelo Cuevas. Diputada Presidenta, ha dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, tercera secretaria. Túrnese dicha iniciativa así como las solicitudes de adhesión a la Comisión de Salud para su atención, estudio y dictamen. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Abigail Gutiérrez Morales, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona el capítulo cuarto denominado de los pueblos indígenas y los artículos 19 bis y 19 ter a la Ley de los Municipios del Estado de Campeche al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Un municipio es la unidad básica de división territorial y administrativa en el ámbito local. Es una entidad autónoma con un gobierno propio encabezado por un presidente municipal o un alcalde y conformado por un cuerpo de regidores que representan las distintas localidades o delegaciones dentro del territorio municipal. Los municipios tienen facultades para gestionar y administrar asuntos locales como servicios públicos, desarrollo urbano, seguridad pública y otros aspectos de interés comunitario. La creación, organización, competencias y funcionamiento de los municipios están regulados por la Constitución y las leyes federales y estatales de México. La importancia actual del municipio reside en la realidad política y social. Lo posicionan como un espacio estratégico para el desarrollo del país mediante el impulso de la economía local, el comercio, los servicios públicos, la movilidad sustentable y la actividad cultural, así como recreativas, entre otras. Se reconoce como pueblos y comunidades indígenas aquellas colectividades que, con una continuidad histórica de las sociedades, son establecidas en territorio nacional y conservan y desarrollan y transmiten sus propias instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, y a las comunidades afromexicanas que se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas por la fuerza, asentadas en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural y que afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.
El Estado de Campeche tiene una composición pluricultural y multilingüística sustentada originalmente en el pueblo indígena maya peninsular que desciende de la población que habita en el territorio actual del Estado de Campeche, al iniciarse la colonización y conserva de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su territorio o los que les serán garantizados por derechos establecidos en la Constitución. La conciencia de su identidad indígena debe ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Las autoridades, las comunidades coadyuvarán en última instancia a este reconocimiento. La presente iniciativa pretende adicionar a la Ley Orgánica Municipal un capítulo completo denominado de los pueblos indígenas, como está considerado en estados como Sonora y Puebla, y poder ser más exhaustivos y precisos en cuanto a los deberes y obligaciones de los municipios respecto a los pueblos y comunidades indígenas en cada una de las jurisdicciones y darle el reconocimiento y la relevancia que se les ha dado en las leyes de superior jerarquía. La inclusión de todas y todos los campechanos en el progreso del Estado será posible cuando sea visible en los distintos grupos que coadyuven a la pluralidad y se reconozcan sus necesidades e intereses y se les haga partícipes en la vida política, económica y social y se garantice el pleno goce de sus derechos humanos independientemente de su origen y esto se plasme en todas las leyes del Estado. Promover la igualdad de oportunidades en los indígenas y eliminar cualquier forma de discriminación, promover que la educación impartida en las comunidades indígenas sea de carácter bilingüe e intercultural, establecer programas que apoyen a los indígenas para concluir la educación básica, la de nivel medio superior y superior, promover el acceso efectivo de los servicios de salud, promover el desarrollo de sus lenguas, cultural, usos, costumbres, recursos naturales y su forma específica de organización social y consultar a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras, son deberes y obligaciones de los ayuntamientos de Campeche que deben de estar plasmados expresamente en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. Atentamente, la diputada Abigail Gutiérrez Morales. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la solicitud. ¿Es esta? Así como la solicitud de revisión. A la Comisión de Asuntos Indígenas. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Asuntos Indígenas para su atención, estudio y dictamen. Asimismo, diputada promovente, me gustaría adherirme a su iniciativa. Gracias. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la quinta propuesta. Gracias, Presidenta. Diputada Marisela Flores Mo, Presidenta de la Mesa Directiva de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez e Ignacio José Muñoz Hernández, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Honorable Congreso del Estado de Campeche respetuosamente solicita la colaboración de la representación estatal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que gestione ante el Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentable la revisión técnico-científica del periodo de veda del robalo en las costas del Estado de Campeche al tenor de las siguientes consideraciones. La pesca constituye una de las actividades productivas de mayor relevancia económica, social y cultural para el Estado de Campeche al representar una fuente permanente de empleo
ingreso y seguridad alimentaria para las familias que dependen directamente e indirectamente del aprovechamiento responsable de los recursos marinos. Las comunidades pesqueras ribereñas han construido durante generaciones una forma de vida estrechamente vinculada con el mar, contribuyendo al abastecimiento de alimentos, al desarrollo regional y a la preservación de conocimientos tradicionales sobre el aprovechamiento sostenible de las especies. En este contexto, resulta indispensable que toda política pública relacionada con la administración de los recursos pesqueros mantenga un equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y la viabilidad económica del sector. Las vedas pesqueras constituyen instrumentos de política pública orientados a proteger los ciclos biológicos de las especies, permitiendo que durante los periodos de reproducción, desove, crecimiento y reclutamiento se suspenda temporalmente su captura, con el propósito de asegurar la renovación natural de las poblaciones y garantizar su aprovechamiento sustentable en beneficios de las generaciones presentes y futuras. En ese sentido, el sector pesquero organizado del Estado reconoce plenamente la importancia de las vedas como mecanismos indispensables para preservar los recursos pesqueros, fortalecer la biodiversidad marina y asegurar la permanencia de la actividad en el largo plazo. Por ello, la presente propuesta no pretende cuestionar la existencia de la veda, sino promover que su temporalidad responda permanentemente a la mejor evidencia científica disponible y a las condiciones particulares del litoral campechano. Durante la reunión del trabajo celebrada el 2 de julio del presente año, con integraciones de la Federación de las Cooperativas Pesqueras, Ribereñas y Acuicultores del municipio de Campeche, así como representantes de la Cooperativa Pesquera de los municipios de Ceibaplaya y Champotón, fueron expuestas diversas inquietudes relacionadas con el periodo actual establecido para la veda del robalo. Entre los planteamientos formulados por los productores destaca la necesidad de las autoridades federales competentes analicen, mediante estudios científicos actualizados, si el periodo vigente refleja adecuadamente las condiciones biológicas que actualmente presenta la especie en las costas campechanas, considerando además las diferencias existentes respecto de otras entidades federativas incluidas en el mismo acuerdo. Es de suma importancia señalar, las organizaciones pesqueras manifestaron su disposición para colaborar institucionalmente con las autoridades, aportando el conocimiento acumulado durante décadas de actividad en el litoral campechano, como un elemento complementario para fortalecer los procesos de investigación científica. Por ello, este Congreso considera oportuno formular un respetuoso llamado institucional para que la representación estatal de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca gestiona ante el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables la realización de los estudios que resulten procedentes, privilegiando en todo momento el manejo sustentable del recurso pesquero. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el presente acuerdo. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Pesca del Pulpo. Diputado Ignacio José Muñoz Hernández, presidente de la Comisión de Pesca. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, cuarta secretaria. En virtud de la naturaleza y de conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema de votación. Sírvanse manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados.
26. No vaya a poner su dedo ahorita. Se incorpora el diputado Andrés. Vote, por favor. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado. Voy a cerrar la votación. Lo que pasa es que aquí Tania Fernández no había votado. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 29 votos a favor y 0 votos en contra. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados correspondientes. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la sexta propuesta. Gracias, presidenta. Diputada Maricela Flores Mo, presidenta de la mesa directiva de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Quien suscribe, diputada Ana María López Hernández, integrante de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo, con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción segunda, de Política del Estado de Campeche, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Campeche, de manera respetuosa, a la alcaldesa Vivi Ravelo y a la Dirección de Obras Públicas del mismo para realizar la pavimentación de diversas calles de la colonia 20 de noviembre al tenor de las siguientes consideraciones. Toda persona tiene derecho a transitar con seguridad, a desplazarse libremente y a vivir con dignidad. La movilidad no puede depender del lugar donde se vive ni de decisiones discriminacionales de la autoridad. Es un derecho, no un privilegio. Las autoridades tienen la obligación constitucional y moral de gobernar para todas y todos, sin distinción, sin discriminación y sin decir quién merece recibir servicio público y quién debe seguir esperando. Las obras públicas deben de responder a las necesidades de la población, no a criterios selectivos que terminan generando desigualdad. Hoy levanto la voz por las familias de la colonia 20 de noviembre, un asentamiento que con el paso de los años ha crecido y se ha consolidado. Detrás de cada vivienda hay historias de esfuerzo, de trabajo y de personas que todos los días luchan por salir adelante. Son ciudadanas, ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y que tienen el mismo derecho que cualquier otro campechano a contar con calles dignas. Es cierto que en los últimos años el Ayuntamiento de Campeche y el Gobierno del Estado realizaron trabajo de pavimentación en diversas vialidades de la colonia, mejorando significativamente las condiciones de movilidad en varias zonas. Sin embargo, también es cierto que existen calles que de manera incomprensible fueron excluidas de esas obras.
Tal es el caso de la calle José María Morelos en el tramo comprendido entre Vicente Guerrero y Corregidora, mientras las calles vecinas Francisco Madero y Josefa Ortiz de Domínguez fueron pavimentadas. Esta vialidad simplemente fue omitida, quedando en medio de dos vialidades óptimas para el tránsito. La maquinaria, cuando realizaban los trabajos, avanzaron hacia otros tramos y dejó atrás una calle que también requería atención y que hoy continúa esperando una respuesta. Han transcurrido más de un año y medio y desde que concluyeron los trabajos de pavimentación nunca regresaron a la zona referida. Durante este tiempo ha habido presencia constante del ayuntamiento en la colonia, pero no para atender esa demanda ni para ofrecer una explicación a las familias afectadas. Y este no es un caso aislado. También permanecen en el abandono de vialidad como la calle Jorge Carlos Hurtado Valdés y la calle 16 de septiembre, donde las y los vecinos continúan transitando entre el polvo durante la temporada de calor y entre lodo, charco, incertidumbre cada vez que llueve. Quienes viven en estas calles no están pidiendo un trabajo preferencial, no están solicitando un favor, están exigiendo que se respete un derecho básico, porque la dignidad también la dignidad también se construye desde una calle pavimentada que permita a una ambulancia llegar a tiempo, desde una vialidad por la que una niña pueda caminar sin poner en riesgo su integridad para llegar a la escuela, desde un camino que permita a un adulto mayor salir de su hogar sin enfrentar obstáculos que podrían evitarse. La pavimentación no es únicamente concreto y asfalto, es movilidad segura, salud, desarrollo y justicia social. Por eso resulta inaceptable que existan calles rodeadas de vialidad ya pavimentadas que permanezcan olvidadas, condenadas a su habitante a condiciones que ninguna autoridad debería normalizar. No puede haber ciudadanos que de primera y de segunda. Cuando se trata del acceso a los servicios públicos, gobernar implica atender a todas y a todos, especialmente a quienes durante años han esperado ser escuchados. Desde esta máxima tribuna del Estado hacemos un llamado respetuoso pero firme al Ayuntamiento de Campeche y a su máxima autoridad, a la Dirección de Obras Públicas, para que atienda esta demanda ciudadana y actúe con responsabilidad, equidad y sensibilidad social. Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el presente acuerdo. Diputada Ana María López Hernández. Diputada Presidente, dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, tercera secretaria. En virtud de la naturaleza y de conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta no se ha dispensado de más trámites. Conforme al resultado de la votación, remítese la citada propuesta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. Primera secretaria, usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia relativo a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena y la diputada de la Representación Legislativa del Partido Verde Ecologista. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas relativo a la propuesta para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas y a la Secretaría de Protección Civil, ambas del Estado de Campeche, a intervenir ante el deterioro de la carretera federal 180 en el tramo Sabancuy-La Guada, promovida por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Documentos que obran para lo conducente.
Segunda secretaria, proceda a dar lectura al primer dictamen de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y diputados de Morena, así como la diputada de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. Esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. Los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Morena y la diputada de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa que nos ocupa. Que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto turnándose a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. El 8 de julio del 2026, la presidencia de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en el estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Las y los promoventes señalan en su exposición de motivos que las abejas desempeñan un papel fundamental en la conservación del ecosistema, siendo uno de los principales polinizadores del planeta, tanto silvestres como cultivadas. México es uno de los países con mayor biodiversidad de abejas en el mundo y éstas tienen un papel crucial de los cultivos y plantas silvestres, además de ser esenciales para la conservación de ecosistemas tradicionales y de biodiversidad. Además de nivel económico y gracias a la presencia de las abejas meliponas o abejas sin aguijón para el Estado, estas actividades tienen un enorme valor cultural, ecológico y económico. El valor de las meliponas, particularmente en la península de Yucatán, trasciende en lo ecológico para convertirse en un símbolo de identidad cultural y una fuente de recursos sustentables. Las abejas meliponas son parte de nuestra herencia ancestral maya. No obstante, el principal motivo de esta pieza legislativa tiene que ver con el hecho de que se calcula que el uso de agroquímicos y ocasionando la pérdida de más de 5,000 colmenas en Campeche, afectando la producción y los ingresos de apicultores, los conflictos destacados entre los núcleos agrarios, comunidades o personas físicas y morales por la falta de consideración de los servicios ambientales que presentan las abejas, los riesgos a la salud y las pérdidas económicas de las familias apicultoras y meliponicultoras, nos obligan a endurecer las sanciones y asegurar el apoyo jurídico a las y los afectados. Desde esta perspectiva, la protección de las abejas en Campeche no solo es un tema ambiental, sino también social, cultural y económico. Eficientar la sanción a quienes atentan contra las especies y la noble actividad de la apicultura y la meliponicultura es esencial para que sigan siendo parte viva del Estado y de sus comunidades, razones y motivaciones por las que las diputadas y diputados promoventes proponen reformar y adicionar al Código Penal del Estado a efecto de sancionar aquellas conductas que atentan contra el patrimonio de las personas que se dedican a las actividades de apicultura y meliponicultura. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia es competente para conocer, estudiar y resolver y emitir el presente dictamen. Es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para presentar leyes ante el Congreso. Esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de esta iniciativa en estudio en los términos en que se propone en el proyecto de decreto del presente dictamen. Esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia estima que la propuesta planteada es constitucional y legalmente procedente al no contravenir alguna disposición de carácter internacional, nacional o local, ni de manera específica transgredir los mandatos establecidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo particular del Estado o en alguna ley de que ellas emanen. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Texto normativo y régimen transitorio. Que efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente reformar los artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201 del Código Penal del Estado. Lo anterior con el propósito de ampliar el número de supuestos que pudieran acreditar el ilícito de abigeato con motivo del empoderamiento sin derecho y sin consentimiento de uno o de más colonias de abejas en un apiario o en un
meliponario, incluyéndose además la definición de este último concepto en atención a la importancia cultural e histórica de la meliponicultura para el Estado de Campeche. Ahora bien, respecto a la propuesta de adicionar el Código Sustantivo Penal del Estado, capítulo 2, ter, denominado Delitos contra la Apicultura y Meliponicultura, con un artículo 203 quater, es preciso señalar que las conductas que se pretenden sancionar mediante los tipos penales que se proponen son aquellas que se encuentran con íntima relación con las contenidas en las diversas disposiciones que integran el capítulo 2 denominado abigeato, los cuales están descritas en el artículo 197, 198, 199, 200 y 201, atendiendo que se considera a las abejas dentro de los bienes materiales objeto de este delito, razón por la cual quienes dictaminan estimaron procedente realizar las adecuaciones de redacción y estilo jurídico de las antes citadas disposiciones normativas a efecto de considerar los supuestos planteados en el proyecto de decreto del presente dictamen, lo anterior sin afectar el fondo de la propuesta original, cuyo fin último es la protección de la apicultura y la meliponicultura, dadas las afectaciones que sufren en su patrimonio los sujetos que se dedican a esta actividad productiva, con las consecuentes repercusiones económicas, sociales y culturales para la entidad, además de que con dicha determinación se evitan vicios de duplicidad normativa que produzcan incertidumbre jurídica a los gobernados y apicultores de la norma de actualizarse posibles vulneraciones a los principios de seguridad jurídica y claridad coherente, consistencia sistematizada y económica normativa. En este sentido, es que quienes dictaminan optaron por reorientar los planteamientos propuestos en las fracciones del artículo 203 quater del proyecto de decreto original para ser considerados en los artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201 del cuerpo normativo en estudio para quedar como aparecen en la parte conducente del presente dictamen. Especial atención merecen las afectaciones del patrimonio de los productores dedicados a esta actividad, que son causadas por lo inadecuado de plaguicidas y pesticidas altamente peligrosos que representan un riesgo creciente para la salud humana, la biodiversidad, los ecosistemas y particularmente para las poblaciones de abejas y demás insectos polinizadores. De ahí que quienes dictaminan consideran su incorporación dentro del texto del artículo 196 en los mismos términos que se encuentran previstos en los códigos sustantivos penales de los estados de Yucatán y Quintana Roo. Al considerar que dicha problemática es común denominador para los productores apícolas de la península de Yucatán. Asimismo, se estimó pertinente incorporar el delito de abigeato, la conducta consistente en la destrucción de colonias o colmenas de abejas, panales, abejas, miel y productos apícolas no previstas actualmente en la legislación penal que nos ocupa. Por otra parte, la sucesión de leyes en el espacio obedecen a la idea de que el derecho penal debe tender a la protección de los bienes jurídicos esenciales de la colectividad y para cumplir cabal y efectivamente del cometido de aquel que deben involucionar a la par de la sociedad en el cual el mismo despliega su regulación, lo que implica necesariamente que sus normas deben de ser modificadas para efectos de adaptarlas al contexto histórico y social en el que deben de ser aplicadas. Es de destacarse que esta comisión dictaminadora realizó ajustes a las disposiciones transitorias del proyecto de decreto que nos ocupa para cumplir con la observancia del principio de irretroactividad en materia penal, incorporando una disposición transitoria con la finalidad de dar certeza jurídica y certidumbre a los gobernados y a los operadores del sistema de justicia en la entidad, por lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones que por esta vía se proponen. Finalmente, reviste de especial importancia señalar que en materia de imposición de penas del artículo 22 de la Constitución Federal, señala que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado, lo que en materia penal se denomina como principio de proporcionalidad, sobre la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha exigido que el legislador establezca sanciones razonables y equitativas en relación con la gravedad del delito y el bien jurídico tutelado. La Corte ha establecido que la pena debe reflejar la culpabilidad moral, limitando la arbitrariedad estatal y garantizando que no sean excesivas.
Por otro lado, la exigencia de proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales atienda exclusivamente la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque a ese bien o el grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de la conducta incriminada y sanción también está determinada por la incidencia del delito y la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando hay elementos para pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 constitucional puede ser necesario entender razones de oportunidad coincidido con la política criminal del legislador. A este tenor, a juicio de Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, ampliar y fortalecer el tipo penal de abigeato de abejas de la entidad permitirá salvaguardar el patrimonio de los productores apícolas, conductas de abigeato que se materializan principalmente en las comunidades rurales del Estado, con la que se va a garantizar el acceso a la justicia, a la seguridad jurídica, pero también del bienestar de la población campechana que se dedica a esta actividad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerados antecedentes. En consecuencia, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 9 días del mes de julio del año 2026. Diputada Presidenta, dado lectura al dictamen indicado. Gracias, segunda secretaria. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 29 votos a favor y 0 votos en contra. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de ese dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Diputada, le pido por favor guardar silencio. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al segundo dictamen de cuenta.
Honorable Asamblea, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la propuesta de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así como el Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas y la Secretaría de Protección Civil, a intervenir de manera inmediata y corresponsable ante el colapso y deterioro de la carretera federal 180 en el tramo Sabancuy Isla Aguada, así como en la rehabilitación de las escolleras aledañas, y se solicita el despliegue de acciones operativas conjuntas en materia vial y de mitigación de riesgos, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos: las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentaron ante el Congreso local la propuesta de acuerdo que nos ocupa, que a dicha promoción se le dio lectura a su texto turnándose a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. El 8 de julio del 2026, la presidencia de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la propuesta en mención. Contenidos de la propuesta a dictaminar: en su exposición de motivos, los promoventes señalan que es verdaderamente alarmante e inadmisible que, a pesar de las alertas reiteradas, la falta de mantenimiento estructural y la erosión constante hayan provocado el desprendimiento físico y el desgajamiento de la carretera federal 180 en el tramo Sabancuy Isla Aguada. La realidad material evidente del día de hoy demuestra que el asfalto a la altura de la zona conocida como la playita Sabancuy se está cayendo a pedazos, devorado por el avance del oleaje ante la ausencia total de obras de contención y de una infraestructura de escolleras funcional. No es concebible que el eje carretero de vital importancia para el sureste mexicano se encuentre en un estado de vulnerabilidad extrema, donde el acotamiento ha desaparecido por completo y el borde del carril de circulación ya presenta fracturas verticales expuestas. Esta flagrante omisión en la conservación asfáltica y la colaboración de defensas costeras rompe con el principio mínimo de certidumbre y seguridad vial al que todo automovilista tiene derecho. Permitir que los vehículos pesados y particulares transiten diariamente sobre esa base de rodamiento socavada equivale a normalizar la negligencia institucional, ignorando el peligro latente de acciones mortales que la propia ciudadanía ha denunciado públicamente en las últimas horas. Por ello que la presente propuesta no solo busca atender una contingencia vial inmediata, sino establecer una ruta de actuación coordinada que permita transitar del escenario de riesgos y abandono que hoy enfrentan las y los campechanos hacia condiciones permanentes de seguridad, resiliencia y certeza en la infraestructura carretera del Estado. Es por ello que este punto de acuerdo evoluciona hacia una exigencia de control político e institucional inapelable. Requerimos la concurrencia física y financiera del Gobierno del Estado para que estabilicen de inmediato el tramo Sabancuy Isla Aguada y arranquen la reconstrucción urgente de las escolleras costeras. Lo anterior para salvaguardar la conectividad del sureste, proteger la vida de los usuarios y garantizar que las instituciones públicas cumplan con su deber irrestricto de proteger a la ciudadanía. Razones por las cuales, y en el marco de tales motivaciones, las diputadas y los diputados promoventes proponen exhortar a las autoridades federales y estatales de referencia para los efectos que se hacen alusión. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para presentar promociones ante este Congreso. Tercera, el derecho a la movilidad se incorporó como derecho fundamental en la Constitución Federal el 18 de diciembre del 2020 mediante el decreto publicado en el
el Diario Oficial de la Federación, que adicionó un párrafo 18º al artículo 4º constitucional. El derecho a la movilidad está basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y tiene, entre otros fines, mejorar las condiciones de vida, armonizar la convivencia, así como el oportuno acceso a otros derechos humanos, al encontrar estrecha relación con el acceso a la salud, a un medio ambiente sano, así como a la libertad, la igualdad, la seguridad, la inclusión, entre otros. No obstante, para hablar de un ejercicio pleno de derecho a la movilidad, es preciso que se cumplan estas condiciones: seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Es preciso destacar que el fenómeno de la movilidad no es exclusivo de las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre tránsito o circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta distintos retos para los asentamientos humanos. A nivel federal, la autoridad encargada de la elaboración de políticas públicas para asegurar el derecho a la movilidad es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, y tiene entre sus atribuciones formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país. De ahí quienes dictaminan estimen procedente la propuesta de acuerdo que nos ocupa, pues con ello se pretende garantizar el derecho a la movilidad y conectividad de las personas que se ven en la necesidad de transitar en una de las carreteras federales más importantes que conecta a nuestro estado y a la península de Yucatán con el resto de la geografía nacional, dado que es obligación de las autoridades tanto federales como estatales el garantizar a toda persona trasladarse libremente de forma segura, eficiente y accesible en todo territorio nacional. Al encontrarse consagrado dicho derecho en el artículo 4 de la Constitución Federal como un derecho humano enfocado en reducir riesgos, conectar comunidades y asegurar igualdad de condiciones para los usuarios. Razones por las cuales, atendiendo a las consideraciones que anteceden, se sugiere a esta Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la propuesta en estudio con las modificaciones que se proponen en el apartado del proyecto de acuerdo de este dictamen, a efecto de ampliar las posibilidades de su viabilidad, posterior aprobación y alcances correspondientes en un marco de coordinación, respeto y colaboración institucional entre los distintos órdenes de gobierno, sin modificar el propósito esencial de la propuesta, consistente en atender de manera oportuna la situación que presenta el tramo carretero en las inmediaciones de la localidad de Sabancuy. Asimismo, en el seno de los trabajos de la Comisión de Dictamen, la diputada Gladys Sofía Rivera López planteó realizar adecuaciones a la propuesta a efectos de fortalecer el alcance de la misma, procurando que las acciones y proyectos en su caso se desarrollen en la zona costera, se conciban bajo una visión integral y de largo plazo. En ese sentido, propuso incorporar la consideración de estudios geotécnicos, medidas de protección costera y criterios de sostenibilidad ambiental como elementos técnicos que contribuyan a la adecuación planeada, ejecución y permanencia de las obras, vigilando la prevención de riesgos, la protección del entorno natural y el uso eficiente de los recursos públicos, robusteciendo así su contenido. Modificaciones que fueron sometidas a la consideración de los integrantes de la comisión actuante, resultando aprobadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estima que debe dictaminar si dictamina. Primero, es procedente la propuesta de acuerdo promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente dictamen. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de acuerdo. Así lo dictamina la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 9 días del mes de julio del año 2026. Diputada Presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, cuarta secretaria. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación
por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Gracias. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado. 28 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto y su proyecto de acuerdo quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados correspondientes. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que desean hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Verónica Margarita Roca. Tania Domínguez. No sé si de aquí alguien más. Mayra más tú. Y tú. ¿Y este? No, asuntos generales. José Antonio. Son 4. Diputada presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales Verónica Margarita Roca, Tania Domínguez Fernández, Maida Mastún y Antonio Jiménez Gutiérrez.
De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Margarita Roca Méndez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Con el permiso de la mesa directiva del día de hoy, ciudadanos que nos acompañan, compañeros diputados y diputadas, hoy acudo a esta máxima tribuna del Estado de Campeche, no solo con la investidura de representante popular, sino con el orgullo más grande que rige mi vida, el de ser una mujer carmelita. Hablo hoy por la tierra que me vio nacer, que me ha dado identidad y que se viste de gala. Nos reunimos para conmemorar un aniversario más del nacimiento de nuestra joya de la laguna, Ciudad del Carmen, y que para mí es un gran orgullo ser carmelita, compañeros y compañeras. Una fecha que no solo marca el paso del tiempo en el calendario, sino que celebra la grandeza de nuestra historia, la riqueza de nuestra tierra y sobre todo el valor inquebrantable de su gente. Para entender la grandeza de Carmen, debemos mirar hacia nuestras raíces. Nuestra historia nos recuerda que estas tierras fueron vislumbradas desde 1518 por la expedición española de Antón de Alaminos, quien la bautizó originalmente como la isla de Términos. Más tarde, codiciada por su posición estratégica y la abundancia del palo de tinte, nuestra hermosa isla, entonces conocida como Isla de Tris, se convirtió por más de un siglo en el refugio de audaces piratas y corsarios que desafiaban el imperio. Pero el destino de nuestra tierra estaba marcada por la libertad y la fe. Fue el sargento mayor Alonso Felipe de Andrade quien con valentía y patriotismo lideró la armada que desalojó definitivamente a los invasores. El triunfo definitivo se consolidó un glorioso 16 de julio del año de 1717, fecha que marcó nuestra fundación y el nacimiento de nuestra identidad bajo el cobijo de la Virgen del Carmen. Una historia de éxito que se coronó años más tarde, un día como hoy, 10 de julio del año de 1856, cuando fuimos elevados con toda justicia al rango de ciudad. 170 aniversario de nuestra erección de la ciudad de Carmen. Venimos de una estirpe de resistencia de hombres y mujeres que transformaron un presidio militar en una villa y posteriormente en la ciudad vibrante que hoy somos. Una tierra que ha sido indiscutiblemente el motor económico de Campeche y el corazón energético de todo México. Nuestra aportación a la patria no es menor. Primero lo hicimos con el valor del palo de tinte, luego fuimos el epicentro de la industria camaronera que conquistó mercados internacionales. Y a partir de la década de los 70, con el histórico descubrimiento del complejo Cantarell, nos convertimos en el pilar que sostuvo la soberanía energética y el desarrollo estructural de todo el país, aportando en su momento de esplendor la mayor parte del petróleo nacional. Pero lo que verdaderamente hace grande a Carmen no son solo sus imponentes atardeceres, sus majestuosas lagunas de Términos, el estuario más grande del país o su indiscutible aportación económica. La verdadera riqueza de Carmen reside en la calidez de su gente, en lo respetuosa que es su gente. Ser carmelita es sinónimo de puertas abiertas
y de una amabilidad que abraza a quien nos visita. Somos una comunidad que sonríe ante el esfuerzo diario, que comparte lo que tiene y que lleva la hospitalidad en las venas. ¿Cómo no sentir orgullo de nuestras tradiciones, de nuestra entrañable Feria de Julio, de nuestra fe y de la alegría con la que demostramos que la solidaridad es nuestra principal bandera? Quienes amamos nuestro entrañable municipio, sabemos que Carmen ha sabido adaptarse a los tiempos, transformar los retos en oportunidades y mantener siempre la frente en alto. Por eso, desde esta tribuna, quiero rendir un sincero homenaje a cada hombre y mujer carmelita, al pescador, al petrolero, al comerciante, a las amas de casa, a los maestros, a los jóvenes, a los niños, que día con día construimos el Carmen del futuro. Compañeras y compañeros diputados, la historia de Campeche no se podría escribir sin las páginas doradas de Ciudad del Carmen. Hoy, al celebrar nuestra fundación y nuestra historia, refrendo mi compromiso absoluto con mis paisanos. Seguiré trabajando por nuestro municipio para que el bienestar, la justicia y el desarrollo sigan llegando a cada rincón de nuestra isla y de sus comunidades. Que viva mi gente de Carmen, que vivan nuestras tradiciones, que viva siempre nuestra bellísima Ciudad del Carmen. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Tania Domínguez. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy subo a esta tribuna con el respeto que debemos a todos los ciudadanos que representamos en esta soberanía popular. Acabamos de votar el dictamen relativo a la emergencia vial e infraestructural que sufre la carretera federal 180 en el tramo Sabancuy-Isla Aguada. Por ello, lo primero que dicta la madurez política es agradecer. Y quiero reconocer y agradecer sinceramente la voluntad política de cada una de las fuerzas aquí presentes. Entendieron que por encima de nuestras naturales e indispensables indiferencias, la seguridad de las familias campechanas y el patrimonio de nuestro Estado no admiten, pues, que no nos pongamos de acuerdo. Así que celebro que este punto de acuerdo haya sido aprobado, pero sería un error presentar esta votación como si el problema estuviera resuelto, porque no lo está. Hoy el compromiso no termina con la aprobación del dictamen. Hoy comienza con la obligación de verificar que el informe llegue, que las respuestas sean suficientes y que sobre todo que las soluciones se traduzcan en obras y acciones concretas para las familias de Sabancuy y las comunidades aledañas. El plan ejecutivo bipartito que deberán trazar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado tiene la obligación legal de contemplar de manera rigurosa un proyecto de protección costera integral sustentado en estudios geotécnicos profundos y criterios de sostenibilidad ambiental. Con esta adición, que agradezco a la diputada que haya robustecido esta propuesta, blindamos técnicamente el acuerdo para evitar que las dependencias federales y estatales intenten cumplir con esta soberanía enviando pues carpetas, justificaciones puramente burocráticas. Ahora, el informe que remitan a este Congreso en 15 días hábiles tendrá que detallar con bases científicas y de ingeniería civil cómo se va a contener la fuerza del oleaje y cómo se va a garantizar la permanencia de esta obra. Aquí es donde quiero detener el paso y lanzar una advertencia puntual y firme
a las instituciones que hoy estamos exhortando. Esa misma voluntad política que se vivió en este Congreso para construir el consenso, esa misma madurez con la que las distintas bancadas nos sentamos a dialogar para sacar adelante este dictamen. Necesitamos que la carretera federal 180 del tramo Sabancuy, pues realmente se haga una reparación, porque esto no puede esperar más de 3 semanas a que se desahogue la burocracia centralizada mientras el asfalto sigue cayéndose a pedazos hacia el fondo del agua. De verdad, si ustedes transitan por esta carretera, la carretera está a la mitad, o sea, de verdad es muy importante que ya se le dé una atención, ya que existe un riesgo en la seguridad vial. También quiero comentarles que han sucedido accidentes y hasta pérdida de vidas con anterioridad. Entonces, obviamente, este problema pues aún más magnifica el que sucedan accidentes. Además, quiero comentarles que también es un problema para las familias de Sabancuy en temas socioeconómicos. Por eso es que Sabancuy no necesita de reparaciones cosméticas. No queremos ver cuadrillas que vayan únicamente a tirar camionadas de asfalto templado sobre un suelo que ya está interminablemente socavado por la marea. No queremos ver la colocación de un par de conos anaranjados, que es lo que existe actualmente, y el pintado de rayas sobre una base de rodamiento que presenta fracturas verticales y que se va a colapsar próximamente, aún más frente al frente frío que viene. Ir a planchar la superficie sin rehabilitar, rediseñar y ampliar el fondo del sistema de escolleras, pues es una burla a la inteligencia de los campechanos y una simulación criminal al gasto público. Atender este tema a la brevedad significa que la maquinaria pesada esté presente, que esté operando de manera coordinada en las inmediaciones del entronque de Sabancuy en las próximas horas, estabilizando y garantizando la seguridad vial de forma física y palpable. Significa que el gobierno del Estado debe de asumir su corresponsabilidad activando de inmediato los fondos de emergencia y los protocolos de mitigación de riesgo a través de la Secretaría de Protección Civil, coadyuvando con la Federación en lugar de estar mirando hacia otro lado. Compañeras y compañeros y compañeros, hoy Movimiento Ciudadano le cumple a los ciudadanos de Sabancuy, a los ciudadanos de Carmen y de Campeche, poniendo el tema en la agenda y logrando la aprobación de este instrumento legislativo. Hemos cumplido con la política en su sentido más noble, el cual significa el diálogo para la acción. Vamos a contar puntualmente con cada uno de los 15 días hábiles otorgados para la entrega del informe técnico. Estaremos vigilando a ras de tierra junto con la ciudadanía y los pobladores de la costa, que los compromisos de obra se cumplan con la calidad científica, geotécnica y ambiental en este acuerdo. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mayda Mastum. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, público en general y los medios de comunicación, pero sobre todo a mi municipio de Calquiní. Compañeras y compañeros diputados, comparezco ante esta asamblea para expresar una preocupación que comparten una cantidad importante de familias del Distrito 17. El estado que actualmente guardan nuestras carreteras estatales y las vialidades municipales. Hablar de caminos en buenas condiciones
no es hablar únicamente de infraestructura, es hablar de seguridad de las familias, de la movilidad de las personas, del desarrollo económico de nuestras comunidades y del derecho de la ciudadanía a trasladarse en condiciones dignas y seguras. Todos los días, los trabajadores, estudiantes, productores, comerciantes, transportistas y familias enteras recorren estas vialidades para cumplir con sus actividades. Sin embargo, el deterioro que presentan diversos tramos carreteros y calles representan un riesgo permanente para quienes la utilizan y genera afectaciones que impactan directamente en la economía y en la calidad de vida de la población. Durante las actividades en territorio de una servidora, en la casa de gestión que atendemos, en nuestros medios y redes, los habitantes de Calquiní nos han hecho llegar de manera reiterada su preocupación, una demanda legítima de quienes conocen de primera mano las dificultades que ocasiona el mal estado de la infraestructura vial. Por ello, de esta máxima tribuna, de manera respetuosa y con la única finalidad de expresar las inquietudes de las y los habitantes del municipio de Calquiní, tengo a bien solicitar al encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas continúe fortaleciendo las acciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las carreteras estatales que comunican a nuestras comunidades, principalmente la localidad de Zacapchem, de Concepción, de Pugnachem y todas las demás, priorizando aquellos tramos que presentan un mayor deterioro y representan un riesgo para la seguridad de las personas. De igual manera, hago un atento llamado al Ayuntamiento de Calquiní para que, en el ámbito de sus atribuciones, atienda con responsabilidad y fortaleza los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las calles y vialidades municipales. Estoy convencida de que este no debe ser un tema de diferencias políticas. Los problemas de la ciudadanía requieren soluciones construidas mediante el diálogo, la coordinación y la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno. Cuando una carretera se encuentra en malas condiciones, no solamente se deteriora el pavimento, también se afecta las oportunidades de desarrollo de una comunidad. Se incrementan los costos de transporte, se dificulta el acceso a los servicios de salud y educación y lamentablemente aumenta el riesgo de accidentes. Como diputada del Distrito 17, reitero mi compromiso de continuar escuchando a la ciudadanía, gestionando ante las instancias competentes y dando puntual seguimiento a las necesidades que diariamente expresan las familias de nuestro municipio. Mayda Mastum ha estado tocando puertas, haciendo las gestiones que la gente me solicita ante todas las instancias, y lo seguiré haciendo y alzando la voz. Seguiré impulsando desde esta representación popular, desde la bancada de Morena, todas aquellas acciones que contribuyan a mejorar la infraestructura de Calquiní y de nuestro estado, privilegiando siempre el diálogo institucional y la construcción de acuerdos que beneficien a la población. Las familias campechanas esperan de nosotros responsabilidad, que ayer, compañeras y compañeros, se hacía énfasis en esta tribuna.
la sensibilidad y capacidad para construir soluciones. Porque una carretera en buen estado no solamente conecta comunidades, conecta oportunidades, protege vidas, fortalece la economía regional, representa una muestra tangible del compromiso que las instituciones tenemos con la ciudadanía. Sigamos trabajando con responsabilidad, con visión de futuro y pleno sentido de colaboración institucional para que Calquiní y el Estado continúe avanzando por el camino del desarrollo y del bienestar. Otro tema también muy importante. El mar no perdona y el pescador lo sabe. Se levanta de madrugada, arriesga la vida y muchas veces regresa con las manos vacías, pero con la esperanza de que al día siguiente pueda tener una mejor productividad. Por eso, apoyar a nuestros pescadores no puede ser tarea de una sola persona. Aquí necesitamos trabajar en equipo. Es por ello que agradezco al diputado presidente Antonio Jiménez, que ha asistido a Isla Arena y ha escuchado a los pescadores. De igual manera, agradezco al diputado Ignacio Muñoz, así como a todos los compañeros diputados que aprobaron la solicitud para sensibilizar a la búsqueda de solución a los diferentes problemas que tienen nuestros pescadores. Que no quede en un papel, estoy de acuerdo, sino que veamos acciones. Sigamos trabajando para el bienestar de nuestro pueblo. Gracias, es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Jiménez. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Antes de iniciar, le quisiera dar la bienvenida al joven beisbolista de Candelaria, Justin David Crisante Ávila, y a su madre. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Es un gusto tenerlos aquí en su casa. El joven Justin va a representar este domingo, este fin de semana, por lo que tengo entendido, al estado de Campeche y va junto a la delegación campechana para representar a nuestro estado en un evento que va a haber en el estado de Durango, ¿no? Entonces, todo el éxito del mundo, compañero, y qué orgullo tenerte aquí con nosotros. Compañeras y compañeras, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa que me parece muy importante. Desde nuestros pueblos originarios hasta nuestros días, el embarazo ha sido reconocido como una etapa profundamente humana y sagrada. Nuestros ancestros comprendieron que cuando una mujer gesta una nueva vida, no solo está formando el futuro de una familia o de su comunidad, sino que pone en juego su propio cuerpo, su salud, incluso su propia vida. Por eso, alrededor de la mujer embarazada siempre ha existido una red de cuidado. Las abuelas, las parteras, la familia y la comunidad entendían que proteger a quien gesta era también proteger la vida que estaba por nacer. Nunca se le dejaba sola. Ese principio de cuidado sigue vigente, porque traer una vida al mundo nunca debería convertirse en una carga que una mujer tenga para enfrentar en el abandono. Es precisamente, compañeras y compañeras, esa responsabilidad de cuidado la que hoy buscamos proteger. Esta iniciativa que vengo a presentar el día de hoy ante esta honorable asamblea
No pretende legislar sobre las relaciones afectivas ni las diferencias que pudieran existir entre parejas, sino vengo a establecer y a compartir con ustedes esta posibilidad que nadie puede abandonar en este estado deliberadamente a una mujer o persona con capacidad de gestar cuando ese abandono pone en riesgo su salud, su integridad y las condiciones mínimas para vivir un embarazo digno y seguro en nuestro estado. Porque el embarazo implica una protección reforzada, así lo reconoce la ciencia, y así lo reconocen los derechos humanos, y así lo entiende nuestro máximo orden constitucional. Bajo esa convicción, compañeras y compañeros diputados, presento ante esta soberanía una iniciativa para incorporar el artículo 149 bis al Código Penal del Estado de Campeche, con el propósito de sancionar el abandono injustificado de una mujer o persona con capacidad de gestar durante el embarazo, cuando quien tiene el deber de brindar apoyo cuenta con los medios para hacerlo y aún así decide abandonarla, colocando a la mujer embarazada en una situación de desprotección material que compromete su salud, su integridad y las condiciones indispensables para el adecuado desarrollo de la gestación. Esta iniciativa no criminaliza relaciones personales ni sustituye las obligaciones del derecho familiar. Lo que sanciona es una conducta mucho más grave, la decisión consciente de abandonar a quien atraviesa uno de los momentos de mayor vulnerabilidad física, emocional y económica de su vida. Y no se trata únicamente de una convicción moral, se trata de una propuesta plenamente compatible con nuestra Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeras y compañeros, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2021, confirmó que las legislaturas de nuestros estados pueden establecer este tipo penal, siempre que su redacción sea clara, objetiva y respete los principios de legalidad. Asimismo, la Suprema Corte determinó que este delito protege bienes jurídicos distintos de las obligaciones familiares, protege la salud, protege la integridad, protege la dignidad y protege la protección reforzada que merece una mujer o persona gestante cuando el abandono pone en riesgo sus condiciones mínimas de subsistencia. Es importante también destacar que el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte también descartó que este tipo penal implicara una forma de discriminación hacia los hombres o una afectación al principio de igualdad. ¿Cuál es la razón? La razón es que la situación protegida no deriva del sexo del sujeto activo, sino de la condición específica de vulnerabilidad que experimenta la mujer durante el embarazo. Es por eso que la propuesta que les vengo a presentar el día de hoy a esta soberanía, compañeros y compañeras, retoma puntualmente criterios constitucionales e incorpora precisos puntos para evitar cualquier arbitrariedad. Para esta reforma se tomará en cuenta acreditar el conocimiento del embarazo, de quien abandona cuente con recursos suficientes para brindar apoyo, que el abandono sea injustificado, que existe una situación real de necesidad y que esa conducta comprometa necesidades básicas como la alimentación, la vivienda o la atención médica. Diputados y diputadas, una sociedad se define por la manera en que protege a quienes atraviesan los momentos de mayor vulnerabilidad, y pocas etapas requieren tanto cuidado como el embarazo. Hoy proponemos que nuestro derecho también envíe un mensaje claro a nuestro Estado. Dar vida nunca debe significar enfrentar en soledad, enfrentar sola el riesgo, la incertidumbre y el abandono. Porque proteger a quien gesta
Es proteger la vida, es proteger la dignidad y es proteger el futuro de nuestros pueblos. Es cuanto, compañera presidenta. La diputada Verónica también se adhiere. El diputado Elías. Compañeros diputados, se tiene por recibida la iniciativa que presento. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 14 de julio del año en curso a las 11 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Martes y miércoles. Martes 11. El día martes a las 11 de la mañana. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con 3 minutos del día de hoy, viernes 10 de julio del 2026. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan bonito fin de semana.